Alguien en un parque lee un libro que guarda entre sus hojas las semillas de las que pueden florecer poemas. Es la emoción que nace en la lectura la que logra el milagro de hacer que las palabras nombren mucho más de lo que nombran. La palabra pensada, escrita, pronunciada, solo en el hueco confortable del silencio, tiene la palidez de los objetos. Es solamente sombra, humo, posibilidad tan solo. Para que lo creado sea experiencia, hace falta otra voz, otra mirada, alguien que lo haga tangible y le otorgue la vida. Yo nací en un pueblecito blanco de Cádiz que se llama Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de España, en el año 1954. Me pusieron de nombre José por mi abuelo paterno y entonces pues voy por ahí diciendo que me llamo José Gilabert por mi padre y Ramos por mi madre. Soy gaditano de nacimiento y de condición, pero irremediablemente soy granadino porque llevo 45 años en Granada, toda mi vida adulta se ha desarrollado en Granada, mi vida laboral también, e incluso mi vida literaria también está fuertemente ligada a Granada. Yo vine a Granada a estudiar teología porque yo estaba en el seminario de Cádiz, yo estudié en Barbate, que es mi pueblo donde yo viví de niño, donde estuve en la escuela, y estudié el bachiller en el seminario de Cádiz. Y yo tenía intención de seguir la carrera de teología. Y cuando terminé el bachiller y el COU, me trasladaron a Sevilla, al Centro de Estudios Teológicos, que dependía de la Facultad de Teología de Granada, a estudiar teología. Pero era una época chunga, era una época complicada, era el final del franquismo, las luchas en la calle, la política, que si esto, que si lo otro. Yo me compliqué demasiado la vida con compromiso político-social. Me detuvieron alguna que otra vez en alguna manifestación, el obispo se enfadó un poco y total, al final terminamos mal y yo tuve que dejar el seminario de Cádiz. Con otros compañeros me trasladé a Granada, a esta ciudad bendita de Granada, a seguir estudiando teología, arriba en Cartuja, en la Facultad de Teología. Empezamos a estudiar el tercer año del ciclo institucional teológico en la facultad, pero en contacto con profesores, Pepe Castillo, Estrada y con los obispos del sur, con los que nos entrevistamos, llegamos a la conclusión de que nuestro obispo de Cádiz había hecho una campaña contra nosotros, contra estos tres seminaristas, que él decía que éramos demasiado políticos, más políticos que religiosos, según palabras de él. Los obispos ninguno nos iba a aceptar en su seminario, ni iban a consentir que el ciclo institucional de estudios en la Facultad de Teología sirviera para que nos consideraran y nos ordenaran sacerdotes. Entonces dejamos la teología y nos pusimos a, pues cada uno se buscó las habichuelas como pudo. Yo estuve trabajando con un grupo de parados, fundamos una cooperativa de limpieza Sierra Nevada, y ahí estuve trabajando unos cuantos años. Luego eso lo dejé, estuve trabajando en un centro de mayores como animador sociocultural y al final aterricé en la Universidad de Granada, en la que durante 20 y tantos años he trabajado en la biblioteca universitaria. Aceptar el otoño.
Cuando atardece de pronto y las luces se duermen en las ramas, hay que buscar a ciegas las lindes del camino. Cuando hay que volverse aceptando el otoño, hay que hacerse paisaje con las hojas caducas que juegan con el aire antes de besar el suelo. Toda la luz entonces, toda la claridad posible, toda la esperanza es un débil candil en la conciencia. Yo empecé a escribir poemas realmente con conciencia de lo que estaba haciendo a nivel creativo ya aquí en Granada en los años 80. Y esos primeros poemas que ni siquiera están publicados, que se pasaron por octavillas, por fotocopias, eran unos poemas malísimos, ripiosos, eran unos poemas, como diríamos, como muy políticos, muy revolucionarios, muy de la calle, muy de las luchas obreras y de las luchas vecinales. Yo desde el comienzo, desde que llegué a Granada, he estado muy vinculado al movimiento ciudadano, a las asociaciones de vecinos. Y yo fui durante 14 o 15 años miembro de varias asociaciones de vecinos. En San Ildefonso, la calle Real de Cartuja, San Ildefonso, en las Cruces de Almanjayar, que fue el segundo barrio donde yo he vivido, pero además yo he colaborado a nivel cultural con la Asociación de Vecinos del Saidín, con La Chana, en fin, me han llamado para cosas culturales, para presentar festivales de flamenco. He tenido durante muchos años muy buena relación con los cantaores de flamenco de Granada, Manolo Monte, Pepe Albaicín, todo ese grupo de cantaores de los años 80. Y entonces, pues, yo entonces hacía una poesía muy, podíamos decir, muy panfletaria, una poesía muy política, muy poco trabajada, ripiosa, una poesía pues para decir en los mítines, para un acto cultural de un barrio, un poco una poesía incendiaria que tiene poco valor literario. Yo hoy lo reconozco, que yo durante unos años, pues la prueba está que nada de esos poemas han ido a la editorial, nada de esos poemas se han publicado. Yo tengo todavía algunas cosillas por ahí guardadas en algunas carpetas, pero cuando las veo digo, pues qué malo era yo entonces, ¿no? Luego después yo empecé a tomar contacto con el movimiento que aquí en Granada en los años 80 se empezó a llamar la poesía de la experiencia, con Luis García Montero, Inmaculada Mengíbar, Javier Egea, con todo ese grupo y con otro grupo de poetas jóvenes de Granada. Andábamos entonces todos por los 30 años, 28, 30 años, y creamos el grupo poético Grama. Grama por la palabra, porque era una palabra que la utiliza mucho Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, La boca sobre la grama. Y ahí nació un grupo poético al que yo me adscribí, con el que yo me empecé a juntar, y la verdad es que aprendí muchísimo de ellos. Algunos eran más jóvenes, otros eran un poco mayor, y yo empecé a tomarme en serio esto de escribir, pero escribir bien, escribir pues sabiendo utilizar bien los recursos literarios, la rima, la métrica. Me lo tomé un poco más en serio y empecé a descubrir que yo podría, si quería y si me esforzaba, y si leía mucho, sobre todo, si leía mucho, yo empecé a descubrir que podría escribir pues medianamente bien. La verdad es que yo de esos primeros poemas, así ya en serio, que yo empecé a escribir, mi primer libro y demás, tienen muchísima influencia de ese movimiento que aquí en Granada se llamó la poesía de la experiencia, con Luis García Montero, Javier Egea, Inmaculada Mengíbar, Ángeles Mora. Yo reconozco que
esos primeros poemas míos, ese primer libro que yo publiqué, así un poco más en serio, están muy influenciados por ese movimiento literario. Pero luego yo he tratado de buscar mi propia voz, he tratado de buscar mi sitio, he tratado de buscar los motivos que a mí me llevaban, me empujaban, me animaban a escribir, y he ido descubriendo que mi poesía es una poesía que yo trato de que tenga dentro de lo posible una perfección y una calidad mínimamente aceptable, pero que sea una poesía entendible, una poesía que yo llamo comestible, que la gente la pueda entender. Yo siempre he querido que mis poemas los pueda entender mi madre, que es una señora sencilla de campo. Yo he querido que ella lea un libro mío y se entere mínimamente de lo que yo estoy hablando. Mi adscripción a los movimientos ciudadanos me ha forzado un poco a tener que escribir para ellos, para las luchas de la calle, para los trabajos vecinales, para los movimientos reivindicativos. Entonces todo eso, de alguna manera, como temática, ha ido a mi poesía. Entonces, pues yo no soy un poeta lírico que se evade de la realidad y desde las nubes hace sus poemas, sino más bien todo lo contrario. Yo me he esforzado por escribir desde abajo, por llevar mi propia experiencia de lucha y de ir del brazo de las luchas de la gente, llevar eso a mi poesía. Y aunque también he escrito cosas más íntimas y he hecho también versos líricos, como es lógico, pero yo creo que, salvo uno o dos libros que son más de temas amorosos y donde yo he plasmado mi experiencia de pareja y demás, todo lo demás tiene todo un tinte social, un tinte de compromiso y de acompañamiento de las luchas ciudadanas. Mirar el dolor. A veces el dolor aparece como una cuchillada que nos rompe la calma. Ocurre que de pronto nos crecen ríos de dolor que cruzan nuestro pecho, duras rosas como piedras palpitando en las venas. A veces el dolor nos anega con sus aguas la casa y pone en nuestra piel la llama de su plomo y el punzante filo de su espada. Pero si nos sentamos a mirarlo de frente, el dolor se acobarda y nos tiende su abrazo. Es el dolor entonces el calor de un amigo que nos limpia la frente con su pincel de agua y nos habla al oído como hablan las madres y las nubes y el tiempo. Bueno, para mí la poesía como ejercicio, como trabajo, como tiempo en el que uno se va diríamos, de la vida ordinaria, del trabajo, de la casa, de la familia, y se encierra uno con su propio intimismo, con su propio corazón. Para mí la poesía fundamentalmente, primordialmente, es una manera de entenderme yo y de explicarme yo. Cuando yo quiero hablar de un tema y quiero comunicarlo, incluso cuando yo quiero aclararme incluso sobre un tema, para mí el vehículo mejor es el poema. Yo soy capaz de decir mejor en un poema cualquier cosa que cuando lo digo en el lenguaje coloquial o incluso cuando lo pienso yo mentalmente. Cuando me pongo a escribir me doy cuenta que con los recursos literarios yo soy capaz de expresarme más
más fuertemente, más íntimamente, más auténticamente que con otras maneras de lenguaje. Mis influencias literarias son fundamentalmente tres poetas que han sido para mí fundamentales en mi vida y a los que yo creo que he leído y releído y le he dado muchas vueltas a toda su obra. Son fundamentalmente Antonio Machado, Miguel Hernández y Pedro Salinas. Esos poetas, algo he visto yo en ellos, con los que me he identificado tanto, que incluso infinidad de veces compañeros, amigos, me han dicho que se transparenta el espíritu de la poesía de estos tres autores, se transparenta en mí, cada uno con su tema. Machado lo social, Salinas lo amoroso y Miguel Hernández lo político, que para mí son tres pilares: lo social, lo político y lo amoroso. Porque además, y además eso está entrelazado en todos mis libros. En todos mis libros hay poemas de amor, en todos mis libros hay poemas sociales y en casi todos los libros hay algún poema donde la idea política de un mundo mejor, de solidaridad con los que sufren, de estar cercano a los de abajo, siempre hay algún poema en esa línea en mi poesía. Entonces estos tres poetas son pilares en mi aprendizaje y en mi adscripción como poeta. Pero luego hay otros muchos, poetas que a mí me han gustado mucho, que los he entendido, que me siento cercano a ellos, como Jaime Gil de Viedma, la poesía de la experiencia de Javier Egea, de García Montero, de Ángeles Mora. Vicente Aleixandre es un poeta al que yo le tengo mucho aprecio, aunque él escribe de una manera muy distinta a cómo escribo yo. En fin, hay muchos poetas, sobre todo de la generación de los 50, que se llama en la literatura española, con los que yo me siento muy cercano, también algunos sudamericanos como Benedetti, César Vallejo. He leído, me he esforzado por leer, porque yo no vengo de la universidad. Para mí los estudios universitarios fueron la teología, que no tiene nada que ver con la literatura. Yo he tenido que ser mi propio maestro. Y entonces, pues por ahí, en esa línea, es por donde yo he ido buscando mi propia voz. Y yo reconozco que en muchos poemas míos las influencias son muy claras, pero no me importa. Ellos han sido mis maestros, me han enseñado y no me importa que se me note a veces la influencia. Duele el aire. A veces hasta el aire duele cuando la ciudad se refugia en el trasiego de la gente que camina sin ver lo que pasa. A nadie parece importarle lo que cada cual arrastra y todos buscan su anestesia en el olor de las cafeterías, como si hubiera que huir de algo con la cara de nadie que se nos adhiere a la ropa y nos impide el paso en las aceras. En la ciudad el aire esparce su dolor con cuentagotas y se detiene ebrio en las esquinas donde la pena esconde su envejecido rostro de carbón y nicotina. Nadie, no exagero, nadie detiene su paso y se para un instante a contemplar las flores que la miseria siembra en nuestras calles.
Podríamos decir que toda mi producción literaria, todo lo que yo he escrito, lo he hecho en Granada. Yo me considero un poeta de Granada, aunque nací en Cádiz, nací en Vejer de la Frontera, y yo llegué a Granada con 23 años, pero yo empecé a escribir aquí. Y la influencia del mundo literario, de la vida literaria, de la universidad y de la ciudad, han influido muchísimo en mí. Y entonces yo me considero un poeta granadino, aunque en muchos sitios ponen que soy un poeta gaditano, pero soy mucho más conocido y mucho más leído en Granada que en Cádiz. En Cádiz hay grupos de amigos, gente conocida, en mi pueblo, en Barbate sobre todo, que me conocen, que conocen mi producción literaria, pero yo soy un poeta granadino, fundamentalmente. Entonces toda mi producción literaria está hecha en Granada, con editoriales granadinas, salvo algunas. La primera vez que yo creí que lo que yo escribía tenía un poco calidad, que podría, que como hobby, porque yo nunca me he tomado en serio esto de ser poeta, yo he sido siempre un obrero que escribía poemas. Pero la primera vez que yo entendí que lo que yo hacía no era un churro, sino que tenía una cierta calidad, fue cuando me presenté al premio de poesía Laurel de la Zubia, y con un librillo que era un homenaje a Pedro Salinas, con unos poemas de amor, que se llamaba Tu voz en los pronombres. Y ese año gané el primer premio, y el Ayuntamiento de la Zubia hizo una edición pequeña que rápidamente se distribuyó entre los amigos y entre conocidos y demás, y bueno, y tuvo buen aceptamiento, buena crítica. Y entonces yo entendí que, bueno, pues que si yo seguía leyendo y seguía en contacto con el mundo literario, pues que ese podía ser un camino para mí. Yo quería escribir, pero quería escribir con una cierta calidad. Entonces ese quizás sea, diríamos, aunque yo ya había publicado algunas cosillas así a nivel artesanal, poemas que en un cuadernillo van a la imprenta, quizás mi primera obra así un poquillo más que parezca un libro es Memoria de Loco, pero yo luego ya, como he contado antes, empecé a tomar contacto con el mundo literario de la Granada de los años 80, y empecé pues a hacer amistad con poetas. Creamos en Granada el grupo poético Grama, muy relacionado con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peligros, donde organizamos durante varios años unos encuentros de poetas jóvenes. Entonces yo ya empecé un poco a moverme en ese mundo y a aprender, sobre todo a aprender. Yo creo que hoy, que tengo 68 años, en esto de la poesía me sigo considerando un aprendiz. Yo sigo leyendo a los poetas jóvenes de hoy por si me aportan algo. Yo no he sido nunca maestro de nadie, más bien he sido alumno de todos. Me he considerado alumno de la poesía de la experiencia, me he considerado alumno de la otra sentimentalidad, me he considerado alumno de los novísimos, de la poesía de la experiencia. He querido aprender de todos. Yo no he estado en la facultad, yo no he recibido clases de literatura ni de... Entonces pues bueno, pues yo como autodidacta he ido aprendiendo, y entonces pues toda mi producción ha venido después, primero buscando aprender, y luego después buscando una voz propia. Entonces quizás mi primer libro, así como un libro ya editado por una editorial, distribuido y demás, es Las aceras de la prisa, que es un libro que quedó finalista del premio Barro de poesía,
que es un premio que edita una asociación sociocultural de Sevilla, Asociación Barro. Ellos dan un premio y editan un libro. Entonces ese libro ganó ese premio. Era una poesía urbana, una poesía de la calle, de la poesía también de los movimientos sociales, incluso de las tertulias, de los bares, del mundo del flamenco. Un poco por ahí iba ese libro, que yo reconozco que tiene mucha influencia de la poesía de la experiencia. Pero yo después he tratado de buscar mi propia voz. Entonces, a continuación viene un libro de poemas de amor, de poemas más líricos, de una voz más mía, más propia, que yo no me importa reconocer que también tiene influencias, sobre todo de Pedro Salinas, que para mí es el poeta en lengua castellana que mejor ha expresado el sentimiento amoroso. Ese libro se llama Tiempo de mudanzas y es un libro todo de poemas de amor, dedicado a mi mujer, y es un libro al que yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y yo creo que es el libro primero de mis libros donde quizá haya ya una voz mía propia, no ya con tantas influencias de los movimientos literarios contemporáneos míos. Después, influenciado por muchas lecturas filosóficas, éticas, incluso místicas, yo cambié de tono y me he metido en el berenjenal de hacer una trilogía de poemas que podríamos decir filosóficos, místicos, incluso religiosos, incluso, que son La luz en la materia, Nacen claridades todavía, que es mi último libro, que se publicó en el 2019, y un último libro, un tercer libro de esta trilogía, en el que todavía estoy trabajando, que tiene un título provisional, no sé si se mantendrá, que sería Geografía de la fragilidad. Entonces, eso, unido a algunos cuadernillos que se han publicado, a participaciones mías en algunas antologías y sobre todo, a mucha literatura gris, es lo que podríamos llamar mi producción poética. Lo que yo llamo literatura gris es todo lo que uno escribe, todo lo que se publica en papeles sueltos, todo lo que uno lee en una manifestación, en un acto cultural, cuando hace una presentación de un acto, cuando me piden los movimientos sociales que escriba un poema sobre los inmigrantes, o que haga una letra para una comparsa de carnaval. Yo he hecho muchísimas letras de carnaval, he colaborado en Granada con muchísimas comparsas de carnaval en los colegios, en las asociaciones de vecinos. Durante varios años tuvimos una comparsa, un grupo de jóvenes en San Ildefonso, he colaborado con la comparsa del Saidín. En fin, todo eso, que si lo juntáramos todo y lo pudiéramos unir todo, posiblemente tuviera más poemas que todo lo que ha ido al libro y a la editorial. Pues un poco así, de esa manera amplia y suelta, es lo que podíamos considerar mi producción poética. Una grieta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Leonard Cohen. Tan difusas las lindes del paisaje, tan sutiles sus contornos, que cuesta distinguirlos en la niebla. Incluso lo que pesa como el aire, cuando se precipita sobre el campo, parece cuajado de sombras, accidental y repentino,
como una amenaza impredecible, pero lo débil ganará la batalla, porque solo los mansos heredarán la tierra. Vencerá la materia cuarteada cuando acepte la herida, esa grieta en la conciencia por donde entra la luz. Yo he tratado de no separar mucho mi vida personal, laboral y social de mi vida como escritor y como literario. Es cierto que la creación literaria necesita de soledad y necesita de recogimiento a la hora de escribir y de producir. Pero yo no he sido nunca capaz de evadirme totalmente de mi vida, diríamos, familiar, social, laboral y de mi compromiso político-social a la hora de ponerme a escribir. Por lo tanto, para mí, como persona y como poeta, mi caminar codo con codo con los movimientos sociales, con las personas que deciden dedicar parte de su tiempo y de su energía a defender a los últimos, a ponerse al lado de los más necesitados, a reivindicar un mundo más justo, para mí ha sido una constante. Y eso yo he tratado de llevarlo a la poesía. Primero porque eso soy yo también. Ese compromiso ha estado en mí desde joven y creo que me viene de mi época de seminarista, de estudiante de teología en Sevilla, en aquellos últimos años del franquismo, cuando yo tomé contacto con los movimientos sociales, con los curas obreros, con las células comunistas. De ahí me viene a mí ese compromiso social que no he abandonado nunca. Se ha ido manifestando de unas maneras o de otras porque la sociedad ha ido cambiando y las maneras de ejercer, diríamos, el compromiso social también ha ido evolucionando. Los movimientos sociales de hoy no son iguales que los que habían en los años 60 y 70. Pero yo eso nunca lo he perdido. No he sido capaz de sentirme un poeta puro que desde las nubes pues coge su lira y hace sus poemas en un lenguaje ininteligible y retorciendo las imágenes. Eso no me ha ido nunca. No lo he entendido nunca. Yo, que he aprendido mucho de este grupo de poetas, de la experiencia, he creído que todo discurso es un discurso ideológico y que la ideología del que escribe se transparenta en su escritura. Entonces, si yo tengo una ideología, si yo tengo una manera de entender la vida, de entender el mundo y sobre todo de entender las relaciones humanas, eso se transparenta en mi poesía. Machado, uno de mis grandes poetas de referencia, decía la palabra en el tiempo, no la palabra sola en el aire, sino la palabra en el tiempo. Y Vicente Aleixandre decía que hay que bajar a la calle y a pringarse de la gente, a compartir, a abrir el corazón al que te lo abre. Bien, pues un poco en esa línea es en la que yo he querido ser un poco. Mi amigo Domingo dice, y creo que acierta totalmente, Domingo Gómez, dice que yo soy un poeta de guardia, porque estoy como la farmacia de guardia, que todo, allí donde me llaman, allí que voy. Donde me piden un poema, pues allí voy yo con un poema. Entonces, pues, bueno, quizás soy un poco la coletilla poética de los movimientos sociales de Granada,
que si Derechos Humanos en un acto me pide que haga un poema, pues que allí que voy yo, que los que defienden a las personas que viven sin hogar hacen un acto de recuerdo de alguien que ha muerto en la calle y me dicen que escriba algo, pues allí voy yo. Que si los inmigrantes, en fin, que si los barrios, si es que ese es mi mundo un poco, ese es mi compromiso personal como persona. Si yo ya voy a ir de todas maneras, pues si voy con un poema y sirve, ese poema sirve y el poema dice algo, pues bueno, pues esa es mi aportación. Quizás yo no sirva para ser organizador de actos, no me va mucho las reuniones ni la organización, pero si otros organizan y me dicen, tú lees un poema, pues creo que esa aportación me corresponde, porque además pocos poetas se acercan con su palabra y con su poesía a estos movimientos sociales de la gente que se pringa en la calle por los últimos. Una pregunta muy recurrente que se le hace a los poetas es ¿para qué sirve la poesía? Pues bien, la mayoría de los poetas que responden con la mano en el corazón suelen decir de entrada y a bote pronto que la poesía no sirve para nada. Y llevan razón. La poesía no construye casas, la poesía no recoge las aceitunas, la poesía no cría hijos, la poesía no produce en ninguna fábrica, no levanta una escuela. Realmente la poesía no produce bienes. La poesía no sirve para nada. Pero, sin embargo, todos los poetas, tanto hombres como mujeres, al final dicen que la poesía no sirve para nada, pero no podemos vivir sin poesía. Luego, si no podemos vivir sin poesía, si la poesía es algo vital, sirve para vivir. La poesía sirve para vivir. Yo pienso que los humanos, estas personas que andamos por la vida, que creemos que hemos llegado a la cúspide de la evolución de los seres, que lo dominamos todo o que lo podemos dominar todo, en el fondo de nuestra condición biológica, somos fundamentalmente miedo. Vivimos por el miedo, incluso por el miedo creamos y por el miedo inventamos. Entonces, ese miedo, diríamos, intrínseco al ser humano, esa fragilidad que tenemos a pesar de los grandes saltos evolutivos, el ser humano es muy frágil. Incluso un estudio sobre los mamíferos, los grandes mamíferos, el mamífero más frágil de todo es el ser humano. Necesita 2 o 3 años para ser autónomo, para enfrentarse al mundo solo. Ese miedo, el hombre y la mujer, necesita entenderlo, necesita explicárselo, necesita trascenderlo. Y ahí entra todo lo que no es material. Ahí entra la religión, ahí entra la filosofía, ahí entra la música, ahí entra la literatura. Para eso sirve la poesía, para que el hombre se comprenda, se entienda y se exprese, y entienda su vida, sus miedos y su fragilidad. Yo
puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que abarcar paisajes con fe salvaje, juntar miradas coleccionadas, sufrir la huella, mancharse en ella. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que sentir la gente que sufre y siente, salvarse al día como un espía, volverse atrás para esperar. Hay que labrar la palabra como un labrador, hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj. Hay que labrar la palabra como un labrador, hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj.